La noche cae con una oscuridad casi tangible sobre los caminos polvorientos de Malawi. Los árboles proyectan sombras demasiado largas, retorcidas cual manos huesudas que parecen querer atrapar a quien se atreva a internarse por estas veredas. Los pobladores prefieren encerrarse temprano en sus chozas, sellando puertas y ventanas con tablas gastadas para evitar que nada, ni siquiera el viento, pueda filtrarse en el interior. Hay un rumor perturbador que se susurra en cada rincón. Kamuzu, un fantasma errante, se aparece en los senderos rurales cuando la luna se alza imponente y el silencio es tan denso que puede cortarse con un cuchillo. Las leyendas cuentan que, si se escucha en la lejanía un cántico tenue y lúgubre, es señal de que Kamuzu acecha, y más vale no acercarse al camino principal si uno desea preservar el aliento. Algunos juran haber visto un destello luminoso, otros retroceden recordando que el canto se transformaba en agonizantes lamentos, como si desde el otro lado de la noche algo quisiera arrastrarlos a una oscuridad infinita. Un grupo de jóvenes, valientes o tal vez solo temerarios, decidió comprobar la veracidad de aquel mito que provoca escalofríos a cualquiera que viva cerca de las rutas rurales. Esa misma noche, cuando la luna se elevaba redonda y enrojecida sobre el horizonte, encendieron linternas y se adentraron en un camino angosto, rodeado de hierbas altas y árboles retorcidos que parecían descomponerse en la penumbra. Sus risas nerviosas convivían con el estruendo de miles de insectos ocultos y con la respiración acelerada de cada uno. A pesar de las repetidas advertencias de los ancianos, insistieron en atravesar ese tramo desolado para, supuestamente, demostrar que no había nada que temer. Pocos sabían ellos que su osadía se convertiría en una pesadilla difícil de olvidar. El trayecto parecía interminable. El silencio, por momentos, cobraba vida y los envolvía como un manto sofocante. Por instantes todo se quedaba tan quieto que podían escuchar sus propios latidos. De pronto, uno de ellos aseguró ver entre la maleza una silueta fugaz, como un cuerpo esquelético envuelto en una neblina tenue. Nadie más pudo confirmarlo, pero la desconfianza comenzó a crecer en sus pechos, agitando su valentía. Dos decidieron seguir adelante para explorar, mientras el resto aguardaba en una curva del camino. A cada paso, el aire se hacía más pesado, la oscuridad más impenetrable, y el zumbido de los insectos se tornaba en un murmullo ensordecedor que parecía augurar la llegada de algo siniestro. Las linternas se sentían insuficientes, como si la noche se devorara la luz. Mientras tanto, en la distancia, se escuchó una voz imposible de ubicar. Era un susurro cargado de pesar, lleno de una congoja tan profunda que congelaba la sangre. La voz se multiplicaba, parecía surgir de todos lados y de ninguno a la vez. Era el canto funesto que muchos describen cuando hablan de Kamuzu, un lamento antiguo que vibra en el aire y que va creciendo en intensidad hasta perforar la mente de quienes lo escuchan. Los jóvenes se miraron entre sí, el pánico asomaba en sus ojos desorbitados, pero ya no querían parecer cobardes. Avanzaron un poco más, convencidos de que esa historia no era más que un cuento. Sin embargo, el lamento no cesó. Se extendía, se alargaba, y cada vez se hacía más insoportable, como si proviniera de una herida abierta en el tiempo. Uno de ellos gritó. El haz de luz de su linterna había revelado, casi por accidente, algo que parecía un rostro descarnado, flotando a escasos metros de la maleza. Un rostro alargado, con la piel cenicienta estirada sobre los huesos, los ojos hundidos en la cuenca y una mueca de rabia y dolor que no se parecía a nada humano. En un parpadeo aquel espectro pareció desvanecerse, pero el miedo ya se había arraigado. Se escuchó un crujido provenir del centro del camino, seguido de un duro golpeteo, como si alguien arrastrara un gran saco de piedras. En la penumbra, la arena se levantaba en remolinos. Para su horror, allí se alzaba de nuevo esa figura, envuelta en un velo de sombras, inmóvil por un instante que resultó eterno. La respiración de los jóvenes se volvió errática. El aire olía a moho, a podredumbre, como si la muerte hubiera anidado en cada arbusto. Uno quiso retroceder, pero la curiosidad o la desesperación lo llevaron a apuntar su linterna directamente hacia la silueta sombría.
Apenas consiguió destacar un atisbo de su macabro contorno antes de que las baterías de la linterna comenzaran a parpadear. Se sumió de nuevo la oscuridad y el extraño lamento surgió con más fuerza, estridente, penetrante, obligándoles a taparse los oídos. Escapar parecía inútil, pues la noche se tornaba un laberinto sin salida. Las palabras de los ancianos resonaban en sus cabezas: aquel que se encuentra con el fantasma de Camusu difícilmente vuelve a ver la luz del día. La figura avanzó sin dar pasos, flotando con aquella expresión petrificada de ira. Uno de los chicos retrocedió varios metros y tropezó, cayendo de espaldas en el fango y soltando un alarido de terror. Sus amigos quisieron socorrerlo, pero algo les detuvo. Un viento helado les cortó el paso, y una repentina tempestad de polvo y hojas secas azotó el camino. Era como si la naturaleza respondiera de mala gana al llamado del espíritu. En medio de esa ventisca aparecieron huellas deformes que se dibujaban sobre la arena sin que se viera a nadie pisar. Iban y venían, rodeando al grupo. La parálisis los atrapó durante segundos que se sintieron eternos. Las risas burlonas con las que habían partido ya no existían. Solo quedaba el temblor de sus labios, un temblor que no pronuncia palabras porque el pavor se ha instaurado demasiado hondo en sus gargantas. Cuando la polvareda comenzó a disiparse, notaron que uno de ellos no estaba. Lo llamaron por su nombre, pero solo obtuvieron cánidos gruñidos lejanos y el incesante murmullo de la noche. Un escalofrío les sacudió la columna al darse cuenta de que el lamento inquietante había cesado, reemplazado por un silencio peor, lleno de expectación y de un horror invisible. Comenzaron a correr sin dirección fija, tropezando y cayendo, deseando alejarse de ese camino maldito. Las ramas les arañaban la piel sin compasión, pero siguieron huyendo hasta que divisaron, a la distancia, la luz tenue de una vieja farola junto a una pequeña encrucijada. Se acercaron con la esperanza de hallar algún refugio o un paso seguro hacia el pueblo. Al aproximarse, descubrieron a su amigo perdido, de pie, bajo esa luz parpadeante. Tenía la mirada vacía y una palidez extrema. Parecía ajeno a todo lo que lo rodeaba, ni siquiera parpadeaba. Cuando los demás se atrevieron a tocar su hombro, cayeron en la cuenta de que sus labios se movían, murmurando con un tono hueco, en un idioma que no lograban descifrar. Su piel ardía como si tuviera fiebre, pero su aliento emanaba un aire tan frío que producía en vaho sus palabras. De pronto, sin advertencia alguna, lanzó un chillido agudo y gutural que resonó en cada fibra de los presentes. Retrocedieron, y de la nada volvió el cántico funesto, esa letanía de Camusu que parecía provenir del interior del desafortunado muchacho. Sus piernas se convulsionaron, doblándose en ángulos antinaturales, y de su boca escapó un llanto espeluznante que pareció desgarrar la propia noche. En su rostro aparecieron marcas, como grietas que lo atravesaban, y una sombra turbia surgió de su espalda, creciendo, adoptando una forma humanoide que se fusionaba con él y al mismo tiempo parecía emerger de su interior. Era la esencia de Camusu, reclamando un cuerpo vivo para manifestar todo el terror que llevaba siglos maquinando. Aterrorizados, los demás comenzaron a rezar en distintos dialectos, recordando fragmentos de oraciones que los abuelos solían pronunciar durante las noches de tormenta. Sin embargo, nada surtió efecto. El poseído se retorcía de una forma antinatural, avanzando hacia ellos con una lentitud maquiavélica, como si disfrutara cada segundo de su sufrimiento. Entre golpes del corazón atormentado, uno de los jóvenes gritó pidiendo ayuda, sin comprender que allí, en esos parajes oscuros, nadie vendría a socorrerlos. Ni el más valeroso de los aldeanos, ni el más bondadoso de los chamanes se atrevería a irrumpir en esa noche maldita. El viento arreció de nuevo, y el polvo se alzó en un remolino que los dejó ciegos. Por un instante únicamente se oyó el retumbar opresivo de sus corazones. Cuando el torbellino cedió, la sombra que brotaba del muchacho se había extendido y proyectaba tentáculos de penumbra contra la luz de la farola, que titilaba desesperada. En ese espectáculo dantesco, los jóvenes se vieron atrapados entre huir o enfrentar lo imposible. Uno de ellos, con el pulso desbocado, agarró con fuerza un amuleto que colgaba de su cuello,
un objeto que le había sido dado por su abuela antes de partir. Lo blandió con vehemencia ante el ente, pero la risa que surgió entonces fue tan macabra que sintió como todo su valor se evaporaba. Su amuleto cayó al suelo, como si hubiera perdido por completo toda su fuerza protectora. El cuerpo del anterior compañero se dobló en dos, y la sombra surgió de él, tomando una forma aún más nítida. Más alta, más siniestra, con ojos hundidos que brillaban con una furia inhumana. Sus manos se alargaron hacia la cara del chico que osó enfrentarla, y un alarido crujió en la noche. No hubo resistencia posible. Cuando sus compañeros quisieron moverse, las piernas les fallaron, el miedo los mantuvo enclavados en el suelo como estacas. Vieron, con una mezcla de horror y culpa, cómo esa aparición se fundía con el cuerpo indefenso de su amigo, dejándolo caer inerte después de unos segundos escalofriantes. El silencio volvió a imponerse. La farola acabó por parpadear una última vez antes de apagarse, sumiéndolos en la más absoluta oscuridad. Los que aún permanecían con vida se esforzaron por descubrir algún sendero alternativo, tratando de distinguir algo entre las sombras. Pero cada camino parecía idéntico, cada arbusto y cada tronco retorcido proyectaba formas amenazantes. En la penumbra sin luna, los gruñidos de animales desconocidos se mezclaban con respiraciones forzadas y el rumor de pisadas que no se veían. Sentían pasos acercándose entre la maleza, o tal vez era solo el palpitar de la sangre en sus oídos. Todo, en ese terreno inhóspito, parecía haberse convertido en el reino particular de Camusu, un espectro que se alimenta del terror humano. Empezaron a caminar sin rumbo, casi a tientas, intentando no gritar para no atraer a la bestia que vagaba, o tal vez acechaba a pocos metros. De pronto, una risa sorda y desgarradora estalló a la izquierda del camino, y todos se volvieron con el corazón encogido. El canto se reinició, pero esta vez sonaba más burlón, más sarcástico, como si Camusu se regocijara con su desesperación. Cada paso que daban retumbaba con el eco de la muerte. Uno a uno fueron tomando conciencia de que no habría retorno, de que habían profanado los dominios de un fantasma ya cansado de la vida, sediento de almas y con la paciencia interminable de quienes trascienden el tiempo. Algunos empezaron a notar que ni siquiera les quedaban fuerzas para correr. La penumbra los atrapó en un estado de letargo, y la sensación de que algo caminaba a su lado se volvió insoportable. Respiraciones frías rozaban sus nucas, y figuras se escabullían por el rabillo del ojo. Parecía que Camusu se multiplicaba, que la noche entera era un mismo demonio absorbiendo la energía de sus presas. A lo lejos, surgieron luces del pueblo, pero se veían tan lejanas como un espejismo. Nadie pensó que fuera factible alcanzarlas. Al no saber cómo pedir ayuda ni cómo huir, la cordura comenzó a resquebrajarse dentro de sus cabezas. Un golpe certero resonó en la oscuridad, como si algo hubiera caído de lo alto de un árbol. Un alarido rompió la quietud, y uno de los muchachos fue arrastrado por manos invisibles hacia las sombras. Sus gritos se apagaron con la misma celeridad con que la noche engulle toda esperanza. El resto no pudo hacer nada salvo retroceder horrorizados, conscientes de que nadie saldría a salvo de ese lugar. Los rostros tensos mostraban lágrimas de impotencia que se fundían con el sudor y el polvo, generando un olor agrio, mezcla de angustia y terror. El lamento de Camusu se desdobló, ahora más alto y cercano, un aullido infernal que retumbaba en el pecho de quienes aún resistían. Cada segundo se hacía eterno. La gente en el pueblo dormiría, ajena a la tragedia que se cernía sobre esos infortunados caminantes, incapaces de siquiera advertir la cercanía del horror. En la absoluta penumbra, la niebla empezó a cubrir la superficie, envolviendo las voces, las súplicas y los llantos. Camusu se manifestaba en cada ráfaga de viento, en cada crujir de la hierba, en cada rugido indescifrable de la lejanía. Para ese momento no quedaba valentía posible, solo un pánico corrosivo que convertía sus mentes en un mar de alucinaciones y presagios de muerte. Nadie tendría un final feliz. Nadie podría contar lo sucedido con los ojos abiertos al día siguiente.
Al último destello de una luna oculta tras nubes promisas, uno a uno fueron engullidos por esa presencia macabra. En cada latido, la noche se cerró sobre ellos igual que un puño implacable. No hubo gritos finales, solo el silencio opresivo que cubrió los caminos polvorientos. Las historias de los ancianos se confirmaron de la peor manera. Camusu, el fantasma que ronda las rutas solitarias de Malawi, no deja testigos. Nadie logró ver el amanecer, y lo único que quedó flotando en el aire fue el eco de un canto espeluznante, un lamento infinito que se mezcla con el ulular del viento y el rozar de la hierba seca. Todo terminó envuelto en las tinieblas, desatando un terror imposible de olvidar para quienes osen pronunciar el nombre de Camusu la siguiente noche que el cielo se pinte de sombras en los recodos de Malawi. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.